mucho la entrevista que me haces, licenciado Juan Antonio Negrete. Es un gusto tenerte aquí en esta tu casa, el Grupo Orozco Felgueres, para hablar de un tema que pues nace un tema, ya venía desde antes, pero se incorpora en el Código Fiscal de la Federación, este tema de la materialidad de las operaciones. Como hay que recordar, bueno, pues la autoridad necesita verificar que el emisor de los comprobantes fiscales, que llamamos como CFDIs, cumplan con elementos de existencia. Es decir, no el comprobante como tal, pero sí que el contribuyente tenga la posibilidad, no solo material, no solo económica, de llevar a cabo los actos jurídicos por los cuales está obteniendo u obtendrá un ingreso. Es decir, hoy todo contribuyente tiene que demostrar que cuenta con los elementos propios suficientes, que cuenta con la capacidad material, que cuenta con el personal, que cuenta con los activos, ¿sí? Es decir, con todos los elementos que le permitan confirmar que el acto no tiene indicios de simulación. ¿Sí? Es por supuesto un combate a todo el tema de tráfico de comprobantes fiscales, a todo el tema de incorporar deducciones en las empresas de operaciones inexistentes. Desde un punto de vista contable fiscal, bueno, pues habrá que checar que dentro de la panza, como decimos, de las empresas, del estómago, del corazón de las empresas, pues la autoridad pueda verificar que lo que dice el comprobante se pueda llevar a cabo desde un punto de vista económico y jurídico. Y estos se incorporan prácticamente 3 artículos en 2014. Este artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Este artículo también 63 del Código Fiscal de la Federación. Y también se amplía el concepto de la contabilidad fiscal. Se le agrega una fracción octava al artículo 33 del reglamento del Código, en donde prácticamente le piden al contribuyente que dentro de su contabilidad él presente todas las pruebas o toda la documentación o toda la materialidad y toda la evidencia para confirmar o para cumplir con sus obligaciones fiscales. Estos artículos pues, son parte de una reforma que ya veníamos, en donde no solo se evitó que el comprobante fuera apócrifo, sino que el contenido del acto jurídico o lo que decía la factura se pudiera realizar dentro de un ámbito legal. Y estos elementos de existencia pues, le aplican, la autoridad puede confirmarlos a través también de un artículo, que es este artículo que ha sido muy controvertido, muy famoso, que es el artículo 69B, ¿sí? En donde, bueno, pues la autoridad le pide al contribuyente que acredite la existencia del acto jurídico. Y que también el contribuyente, al no acreditar la existencia del acto jurídico, pues simplemente pierde la posibilidad de seguir facturando y se incorpora un listado de contribuyentes que prácticamente quedan inhabilitados en el mercado o en el sector económico para llevar a cabo operación o actividades. O sea, prácticamente les quitan todo, los anulan, los inhabilitan. Pero se junta con también en este artículo también se da una fiscalización, es una presunción para el contribuyente que tuvo el beneficio de este comprobante y se le da la posibilidad de acreditar la materialidad al contribuyente que deduce. En este 69B, pues también el que se benefició de ese acto jurídico o esa operación inexistente
y que el emisor de la factura no pudo acreditar. Entonces, pues se confirma que esta inexistencia y por lo tanto la carga de la prueba o la carga de la materialidad se le pasa al contribuyente receptor de este comprobante. Y entonces le pide a este contribuyente que acredite, ¿sí?, o desvirtúe la presunción de este acto simulado. Y prácticamente pues le pide los elementos de materialidad. Los elementos de material prácticamente son tres. Es el soporte jurídica de la operación o el soporte económico de la operación, que se compone del contrato, de la orden de compra, del pedido de servicio, de las diferentes cotizaciones, es decir, de dónde nace la operación, con una solicitud de cotización, con una, obviamente, qué es lo que se va a llevar a cabo, esta búsqueda de este proveedor, este es el soporte jurídico, ¿sí? También se compone de un elemento de materialidad que es la evidencia, cuando se trata de bienes tangibles, bueno, pues la entrada al almacén, cuando se trata de bienes intangibles, bueno, pues una bitácora de servicio prestado, el manual de operación, el manual de políticas y procedimientos, las guías técnicas, ¿sí? Pues el costo, el control del inventario cuando se trata de mercancía, ¿sí?, la evaluación de la misma mercancía, es decir, todo este tema de evidencia que en la ley no especifica de prácticamente qué documentación yo tengo que entregar a la autoridad, pues tengo que demostrar que materialmente que yo o recibí materialmente el bien o recibí materialmente el servicio. Se complica, por supuesto, más en la parte intangible, porque no es lo mismo acreditar que el bien entró a mi almacén y que está en un sistema de inventarios y que está evaluado y que está controlado, ¿sí?, que obviamente la parte del servicio. Por lo regular, lo que cuesta mucho trabajo de materializar es la parte de intangibles. Pero este tema de evidencia pues hace que demostremos a través de, bueno, pues si hay personal, cuáles son las funciones, cuál es el control de asistencia, cuáles son los indicadores de evaluación del desempeño de las personas que prestaron el servicio, en dónde se llevó a cabo el servicio, cuál fue el justificable, cuál fue el entregable del trabajo terminado. Y todo esto se tiene que ir monitoreando a través, no le veo yo de otra más que un tema de control interno, es decir, se involucran las dos partes, entonces se tiene que empezar a documentar y a evidenciar todo este tema de cómo demostrarle a la autoridad o cómo cumplir con la ley, de que no solo el acto jurídico existió, sino que además se materializó. Y hay otro elemento de materialidad que la autoridad nos exige para tener esa fehaciente, ese tema de confianza entre la operación, entre cliente y proveedor o contribuyente-proveedor, que es el tema de la sustancia económica. La sustancia económica pues tiene que ver con un tema de razonabilidad, tiene que ver un tema de cuál es la especulación comercial, cuál es la razón de negocios, tiene que ver con un valor de mercado también, ¿sí? Y obviamente se juntan todos los elementos económicos de tal manera que se demuestre que la operación se tenía que hacer o se hizo, pero sin el elemento de obtener solo una ventaja o solo un propósito fiscal. Es decir, no hubo una intención de optimizar la base gravable o de erosionar la base gravable, y tampoco hubo una intención de trasladar el efecto fiscal de la utilidad a otra empresa que no cumplió con la obligación. Y este tema de la sustancia económica hace que el negocio se tenía que hacer de esa forma, y que el negocio cumplió con elementos de existencia de materialidad, al margen de que solo se hizo con un propósito o simplemente se decidió hacer la operación para obtener una ventaja exclusiva o eminentemente fiscal. Y esto es lo que la ley hace, que los contribuyentes hagan los actos jurídicos de manera con el elemento de la materialidad,
y que el aspecto fiscal sea una consecuencia del acto jurídico que en ese momento pues se acreditó y se materializó. Y esto lo hemos empezado a vivir a partir de que pues, los contribuyentes empezaron a tener este requerimiento por parte de la autoridad a través de pedir recuperar saldos a favor, pedir devoluciones. La autoridad negaba la parte de las devoluciones porque el contribuyente no acreditaba que el acto estaba, que cumplía con los elementos de materialidad. Y entonces el contribuyente empezó a tener que integrar la información y a tener que incorporar elementos de compliance, elementos de control interno y elementos de empezar a documentar, justificar y evidenciar toda la operación para que la autoridad devolviera saldos a favor de actos que realmente cumplían con todos los elementos de existencia. Y así empezamos a crecer, la autoridad también, pero bueno, pues ahora tenemos otra oportunidad porque a partir de esta reforma, a partir de todo el 2019, ya no se permite la compensación universal del artículo 23 del Código y eso le permite a la autoridad por revisar toda la operación, porque ahora o se acredita, es decir, la compensación solo se puede dar con adeudos propios, es decir, prácticamente nace un tema de compensación individual, compensación particular que no viene en la ley, pero bueno, o tenemos la parte del acreditamiento en impuestos no propios, o tenemos la parte de compensación individual o particular en impuestos propios, pero solo con la gama del mismo impuesto, es decir, no podemos aprovechar un impuesto con otro impuesto. Y sobre todo, a partir de este año, pues las retenciones, que son impuestos no propios del contribuyente, pues prácticamente son sagradas, son intocables, son, se tienen que enterar, o sea que ya no podemos compensar lo propio con lo no propio. Y al no poder acreditar la totalidad de los saldos, o al no poder recuperar la totalidad de los saldos en una compensación con algún adeudo propio, pues le van a permitir al contribuyente, más bien le van a exigir al contribuyente tener todos los elementos materiales para pedir la devolución, ¿sí? De acuerdo al procedimiento de la ley, en nuestro artículo 22, y la autoridad va a exigir estos elementos de existencia y elementos de materialidad. Y así ir aprendiendo de cómo integrar, cómo preparar un entregable, cómo hacer un expediente que le permita a la autoridad confirmar el acto jurídico y así proceder a la devolución. De tal manera que si la autoridad no recibe el soporte, la evidencia y no confirma que la operación o que el acto jurídico cumple con elementos de sustancia económica y valor de mercado, pues la autoridad va a empezar a negar esas devoluciones y el contribuyente va a empezar a tener fuertes problemas de liquidez. Porque, y sobre todo los contribuyentes que traen tasa cero, que obviamente pues van a tener cada mes saldos por recuperar. Y entonces al incorporar o al realizar actos jurídicos o al llevar a cabo erogaciones que no están materializadas o que no tienen elementos de materialidad, pues la autoridad al no recibir toda la información y no comprobar todos estos elementos, pues va a empezar a negar las devoluciones. Y entonces poco a poco van a ir con estas negativas, pues lamentablemente van a empezar a educar al contribuyente y van a empezar a dejar a un lado todos los comprobantes que no tienen pues elementos de existencia o que es un tráfico de un comprobante fiscal solo para no pagar el impuesto o solo para erosionar la base gravable del contribuyente. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar. Por lo tanto, hoy mi recomendación es cuidar, incorporar dentro de las empresas un área de cumplimiento fiscal que permita demostrar, ¿sí?, fehacientemente que todas las operaciones que hace el contribuyente están soportadas, están evidenciadas y cumplen con una sustancia económica. Y esto pues obviamente hay que ir sobre la marcha junto con el proveedor a empezar a conformar
este proceso de integración de información que le permitan al contribuyente demostrarle a la autoridad y la autoridad devolverle sus saldos a favor de acuerdo a la ley. Y esto se va a volver cada día más importante, por lo tanto, ese tema de materialidad es un tema que viviremos durante todo este año y yo creo que el siguiente, porque por la autoridad pues va a tener la posibilidad de que si no se siente satisfecha con lo que el contribuyente aporta como este elemento, con todos los elementos, pues la autoridad va a empezar a negar y el contribuyente va a tener que empezar a litigar este tema de devoluciones y que va a ser pues obviamente pesado, va a ser tardado y que de entrada pues quién va a financiar el capital de trabajo de las empresas para poder llevar a cabo la operación y el negocio. Y con esto pues en este tan poco tiempo, mi querido Juan Antonio, pues podríamos decir que este tema de materialidad pues va a ser el tema de todo este 2019. Y con eso pues me despido de ti agradeciendo siempre la oportunidad que me das de hablar con todos los radioescuchas y con todos los que nos ven a través de esa máxima casa de estudios y me despido con un fuerte abrazo y muchísimas gracias.